Que Dios le bendiga, que la paz de Dios esté con usted. Hoy quiero compartir un tema que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 6 y estamos con los mensajes a las 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán contigo vestidos de blanco. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como dijimos recién iniciando, hoy estamos con los mensajes, retomando el tema de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy nos corresponde hablar de la 5ª iglesia, así que ya estamos casi prontos a terminar 2 reuniones más, 2 sesiones más, y terminamos con los mensajes a las 7 iglesias. La 5ª iglesia que mencionamos hoy aquí es a través de el libro de Apocalipsis y por mandato del Señor Jesucristo al apóstol Juan, la iglesia de Sardis. Y al igual que las iglesias anteriores, por supuesto, Jesús le envía a esta iglesia un mensaje personalizado. Y es un mensaje, por supuesto, digno de que lo revisemos y le pongamos mucha atención. Jesús le dice lo siguiente, le dice: pastor de la iglesia, tome nota de lo que le voy a revelar. Tome nota de lo que le voy a mandar a decir. Directamente esto va para usted. Y le toca el mensaje justo al pastor de la iglesia de Sardis. Pero, dice el Señor, debe quedar muy claro que estoy hablando yo, el dueño absoluto de los pastores. Por eso, nomás iniciando, menciona las 7 estrellas, que son, como ya lo hemos visto anteriormente, las 7 iglesias. Y agrega algo nuevo que no hemos visto hasta hoy. Hoy estamos con la 5ª iglesia y esta definición, esta denominación, esta forma de hablar no la hemos visto hasta hoy. Dice: me presento también como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y bueno, ¿cómo es eso? Que Jesús tiene 7 espíritus. ¿Cómo es el tema de los 7 espíritus? Porque de pronto usted puede estarse preguntando: ¿y qué es eso? ¿Por qué, si el Espíritu Santo es uno, o si el Espíritu es uno, el Espíritu de Dios es uno, por qué habla de 7 espíritus? Bueno, voy a tratar de abordar el tema de manera simplificada para que lo podamos entender este tema de los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus son en realidad una representación de la Trinidad de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. En este sentido, las 3 manifestaciones, como algunos le llaman las 3 personas de esta Trinidad, son iguales. Representan en sí una unidad, por cuanto, obviamente, la divinidad es una. Cuando hablamos de Dios, si bien es cierto, sabemos que hablamos de un plural, pero que en realidad es una sola persona reunida. Cuando vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar al Señor hablándonos, contándonos la historia de la recreación de la tierra y la formación de la especie humana, cuando el Señor dice: y dijo Dios, hagamos. ¿De qué nos está hablando? De que es una trinidad, de que son 3 personas, pero en realidad
a final de cuentas, es una sola, es una unidad. Es Dios el que nos está hablando. Entonces, el primer punto que vamos a encontrar aquí es que la divinidad es una sola. Ahora bien, aunque Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten una unidad, la Biblia nos muestra que cada uno de ellos cumple una función diferente en el tiempo y el espacio. Vamos a tener, cuando leemos la Biblia, dispensaciones diferentes de las manifestaciones de cada uno de estos tres, llamémosle personajes de la Trinidad. Cuando hablo de disfunción diferente en cuanto a tiempo y espacio, estoy hablando de la historia del ser humano sobre la tierra. Repito, a partir del capítulo 2, a partir del verso 2 del capítulo 1 del libro de Génesis, nos vamos a encontrar la historia de la recreación del planeta Tierra y cómo se formó, cómo Dios creó a partir del polvo de la tierra a la especie humana. Por supuesto que también estoy hablando de todo lo que el ser humano ha representado en este proceso de recreación sobre la tierra. Pero no podemos dejar de lado también todo lo que tiene que ver con la creación y con el tiempo que tiene de existir el universo. Para algunos científicos que se han atrevido a ponerle fecha, se habla de miles de millones de años. Entonces, a ciencia cierta nadie sabe cuánto tiempo tiene, el que lo sabe es Dios, pues Dios ha existido desde siempre. Para nosotros el tiempo se mide de manera cronológica con el movimiento de un reloj, o lo contamos por minutos, por segundos, minutos, por horas, por días, por meses, por años, por siglos, etcétera, etcétera. Pero para Dios, efectivamente, no existe ese conteo. Dios es eterno, proviene de una eternidad y toda la creación también ha sido creada en función de ese tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Con respecto entonces al Espíritu Santo, Juan nos dice en Apocalipsis 3:1 que Jesús sostiene los 7 espíritus de Dios, o que Él porta, llamémoslo así, o soporta esos 7 espíritus de Dios. Y en el Evangelio, también escrito por el apóstol Juan, San Juan capítulo 15, verso 26, encontramos a Jesús diciendo algo muy importante. Dice que Él va a enviar al Espíritu Santo que viene de parte del Padre. Por lo que también aquí podemos interpretar que el texto bíblico nos deja ver una función superior del Hijo y a través de Él, por supuesto, la función subordinada del Espíritu Santo. Él lo mandaría para que fuera su representante a la tierra. Ya digamos que hasta aquí tenemos claro que los 7 espíritus referidos por Jesús en el texto representan entonces al Espíritu Santo, el que tiene los 7 espíritus, que es lo que comienza diciendo la lectura de hoy con respecto a la iglesia de Sardis. Y también algo importante dentro de la numerología que encontramos en la Biblia, el número 7 es usado aquí en el libro de Apocalipsis para representar la perfección de Dios. Recordemos que Dios es la perfección total y esto numéricamente está representado con el número 7. Luego, cuando vamos al Antiguo Testamento, podemos encontrar el libro del profeta Isaías, que en el capítulo 11, versículo 2, nos habla acerca de la profecía de Jesucristo. Isaías nos habla acerca de la venida de Jesucristo y profetiza a Jesús como un descendiente de Isaí. Todos sabemos que Isaí es el padre del rey David. Y en la antigüedad se sabe que a Jesús se le conoce como el Jesús, hijo de David. Dice el profeta Isaías sobre él, sobre Jesús, que sobre Jesús va a reposar el Espíritu de Jehová, por supuesto, que es el Espíritu Santo. Si nosotros continuamos leyendo el profeta Isaías, vamos a encontrar que analizando esta profecía de Isaías, vamos a entender que Jesús recibiría poder, no por 7 espíritus, como podría tal vez malinterpretarse o sacarse de contexto. No debemos sacar ningún texto de contexto, no por 7 espíritus individuales, sino por el Espíritu Santo mismo, el cual lo describe
Isaías lo describe de 7 formas o de 7 manifestaciones diferentes. Recordemos que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dice que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corpórea, o sea, en forma de paloma. Esta descripción que hace Isaías con respecto a qué manifestaciones tenemos de estos 7 Espíritus de Dios, repito, está en el capítulo 11, versículo 2, dice que estas son las 7 manifestaciones. 1, el Espíritu del Señor como tal. 2, Espíritu de sabiduría. 3, Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder. 6, Espíritu de conocimiento. 7, Espíritu del temor del Señor. Así pues, entonces, habiendo entendido que la iglesia de Sardis es abordada por el que tiene los 7 espíritus, esto nos va a conducir hacia el entendimiento de que la iglesia, o a la iglesia que él está hablando, es nada más y nada menos el que nosotros conocemos como el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente. Es Dios mismo representado en la persona de Jesús. Por eso es que Jesús le dice al pastor de la iglesia, y aquí tenemos que tener cuidado, porque este mensaje los mensajes van dirigidos a los pastores de la iglesia, pero en este mensaje hay algo específico. Jesús le dice al pastor de la iglesia lo siguiente, póngale atención, porque dice así: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Cualquiera diría, qué dura palabra, qué difícil de digerir, que usted sea el líder de una congregación, el líder de una iglesia, el pastor de una iglesia, la persona a la cual mucha gente sigue, la persona que es enseñada, que enseña a muchas personas, y de pronto que el Señor venga y le mande un mensajito diciéndole: póngase vivo, pastorcito, póngase vivo, porque usted está muerto. Usted tiene fama de estar vivo, pero en realidad no es así, usted está muerto. Y esto inmediatamente, hermanos, nos hace pensar en la iglesia o en las iglesias que quieren mostrarse ante la gente como las más avivadas, como las iglesias más longevas muchas veces, las que predican verdadera doctrina. Pero el Señor dice al pastor de esas iglesias: conozco tus obras. Muchas veces nos engañamos creyendo que sabemos lo que estamos haciendo, que conocemos lo que estamos haciendo, cuando la realidad es otra. Recordemos que el único que escudriña los corazones, el único que conoce los corazones es el Señor. Por eso nos dice en el libro de Jeremías, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el mismo Señor responde: yo Jehová, que escudriño los corazones. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Por eso es que Él dice: conozco tus obras. Muchas veces pretendemos hacer de lo invisible algo visible de manera diferente, es decir, ponerle o camuflar lo que estamos haciendo con un matiz de bueno, de agradable, de perfecto y de deseable o codiciable, cuando en realidad no es así. El Señor dice: conozco tus obras. Y pensamos, hermanos, muy en serio, que la iglesia quiere muchas veces mostrar lo que no es, enseñar lo que no es. A veces por ahí escuchamos hablando de avivamiento en las iglesias, diciendo que la iglesia tal muestra su avivamiento. Por eso es que se nos ha dicho que la iglesia debe tener avivamiento, y esto ha sido un tema que por tiempo se vienen ráfagas, se vienen oleadas en las iglesias, donde se comienza a decir: la iglesia está esperando un avivamiento, viene avivamiento para la iglesia, o esta es la iglesia más avivada. Y creo, por la forma en que se usa ese término, creo que la mayoría de las veces no se sabe ni siquiera qué significa ese término avivamiento. ¿Sabe qué debería ser o qué es en realidad avivamiento? Avivamiento es tener la vida de Dios, ser vivo en Dios, ser vivo en Cristo Jesús. Pero es lamentable porque muchas veces las iglesias lo que están mostrando es nada más intensidad, mucho incremento en sus actividades. La mayoría de las veces son movimientos emocionales insípidos,
para tratar de atrapar las almas que los frecuentan, muchas veces llenos con personas que andan por ahí, las falsas profetisas de las cuales hablamos hoy hace 8, que inflan sus mensajes para hacer a la gente, atrapar a la gente. Muchas veces estas profetisas están llenas de espíritus de adivinación, espíritus camuflados que se han colado dentro de la iglesia. Y usted me dice, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es posible que esto suceda en la iglesia? Claro que sí. Vea que el Señor Jesús está diciéndole al pastor de la iglesia de Sardis algo muy puntual. Le dice, mire, usted tiene fama de que está vivo, pero en realidad está muerto. Muerto espiritualmente, por supuesto, porque me imagino que este pastor era una persona que trabajaba mucho, que hacía grandes cosas, tenía un movimiento bastante grande, pero en realidad el Señor dice, ninguna de esas obras es verdadera, ninguna de esas obras es mía. El Señor escudriñando el corazón de ese líder y por supuesto de esa iglesia. El gran problema la mayoría de las veces es que nosotros, los pastores en las iglesias, o los que tienen iglesias grandes, pequeñas, medianas, del tamaño que sean, son responsables de su congregación. Entonces, cuando el Señor nos habla a través de los mensajes del libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con que está hablando directamente al pastor de la iglesia como la cabeza, como el responsable. Cuando vamos a Santiago en su epístola universal nos dice en el capítulo 2, versos 17 al 22, cuando él habla acerca de lo que son esas obras que no tienen vida. Dice que hay obras muertas. ¿Qué significa el tema o qué significa esto de obras muertas? Son obras que se están realizando, que están haciendo la iglesia, que la mayoría de las veces están ayunas de fe. ¿Y por qué están ayunas de fe? Porque obedecen a otros intereses, a intereses personales, sea del pastor, sea de los líderes de la congregación, sea de los diferentes cuerpos ministeriales que el pastor dice tener trabajando dentro de las iglesias. Y la muerte de las obras es nada más y nada menos también que la vida sin respaldo espiritual, una vida que no tiene respaldo espiritual. Esto se va a producir cuando se vive el evangelio de manera que no podemos evidenciar la fe a través de la palabra de Dios morando en nosotros. No hay una evidencia clara de que esa fe es el producto de la palabra de Dios viviendo o avivando cada uno de nosotros. Recordemos que además de existir la fe que viene de parte de Dios, la fe que nos hace crecer espiritualmente, también está la fe natural. Y muchas veces las cosas las hacemos actuando en la fe natural. Por otra parte, cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, nos enseña cómo es que viene la fe. El apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede porque una vez que escuchamos la palabra de Dios, la luz del evangelio va a llegar a nuestra vida. En el momento que el evangelio llega a nuestra vida, somos partícipes de la vida que produce en nosotros el conocimiento de Jesucristo. Y esto va a producir un cambio en el ser, en nuestro ser interno. Nuestro espíritu se va a conectar con el Espíritu de Dios y recordemos que ya no vamos a estar más muertos, como dice la palabra de Dios, antes de Cristo, muertos en delitos y pecados, sino que adquirimos la vida de Cristo. La historia que podemos encontrar es muy amplia con respecto a esta iglesia de Sardis, pero así básicamente le voy a decir que sabemos que esta iglesia estaba ubicada también en el Asia Menor, lo que es la actual Turquía. La comunidad de Sardis fue fundada aproximadamente en el año 680 a.C. como la capital de un antiguo reino que se llamaba Lidia. Actualmente Sardis es parte de la provincia turca de Manisa y la palabra Sardis tiene un significado especial. Significa los escapados o los sobrevivientes. Según los teólogos, el término de que era una iglesia muerta se refiere al estado espiritual de los miembros, que por supuesto estaban muertos espiritualmente porque vivían en apostasía. ¿Y qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Bueno, apostatar es un término bastante complejo, pues significa algo más profundo de lo que se piensa. Yo sé que yo le pregunto a usted qué significa apostatar o qué significa apostasía y usted tendrá su definición, pero
Alguien podría pensar, bueno, un apóstata es alguien que predica abiertamente contra el evangelio de Jesucristo. Y vea qué interesante, porque no necesariamente es eso. La apostasía puede tener, y tiene la mayoría de las veces, apariencia de verdad. Porque en las congregaciones, y esto lo vamos a encontrar en la gran cantidad de iglesias que podemos ver sin señalar, ¿verdad? Pero hay cantidades de iglesias donde se habla y se lee la Biblia, se habla acerca de la Biblia y se lee, pero en el fondo lo que se practica, lo que practica la iglesia, lo que practica el pastor, el líder de la iglesia, la estrella de la iglesia, es otra cosa. Por eso Jesús dice que no ha podido encontrar que las obras de esa iglesia de Sardis sean perfectas, es decir, apegadas a lo que muestran ser, es decir, consecuentes con lo que expresa. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que realmente estamos mostrando y qué es lo que realmente somos? Por eso el Señor dice, y no se nos olvide, hermanos, el Señor dice, conozco tus obras. Es muy importante, hermanos, sumamente importante, y esto aquí tenemos que echar para nuestro saco todos, tomar nota, todos los pastores, y entender que en las iglesias debemos retomar la búsqueda del conocimiento, el tema de los atributos de la personalidad que Dios nos muestra en su palabra. Sobre todo dos de ellos que son muy importantes y que a menudo los dejamos pasar por alto: la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Qué es omnisciencia y qué es omnipresencia? Omnisciencia, la capacidad de saberlo todo, absolutamente todo lo que pasa a su alrededor. En millones y millones de seres humanos Dios conoce a cada uno de nosotros. Y después la omnipresencia, que Él está presente en todos los lugares. A partir de aquí, entonces, debemos necesariamente enseñar a la iglesia que hay que recapacitar acerca de ese término que tan manoseado, tan ensuciado ha sido. Cuando la gente dice, fulano de tal, es que ese es conocedor de Dios. Yo no sé por qué él actúa así, si él es conocedor de Dios o él es conocedor de la palabra de Dios. Se usa mucho, hermanos, y se usa muy mal usado. Se usa para señalar o referirse a alguien con mucho tiempo, casi siempre de estar metido en una iglesia, en una congregación. Personas que tienen años de estar ahí. Una iglesia, hermanos, donde se escucha palabra casi todos los domingos o en general los días de culto. Algunas iglesias abren varios días a la semana. No necesariamente, hermanos, una iglesia que practica esto es una iglesia que conoce la palabra de Dios. Gente que va domingo a domingo a escuchar un mensaje nada más, pero nada de lo que reciben, nada de lo que escuchan ahí lo van a recibir para llevarlo para su casa, para ponerlo en práctica. Entonces, una iglesia que escucha todos los domingos o todos los días de culto la palabra de Dios, no necesariamente es una iglesia que conoce la palabra de Dios. Porque hay iglesias con muy buena doctrina, con muy sana doctrina, donde se predica buena palabra, excelente interpretación, mucha revelación de las Escrituras, pero no necesariamente eso significa que los miembros de esa congregación conozcan la palabra de Dios. Y lo ve uno en la vida de cada una de esas personas. ¿Cómo se refleja? Se refleja a través de frutos. Aunque en la iglesia o en el lugar conocido como Sardis existen restos de un templo dedicado a la diosa pagana Afrodita, no se sabe con exactitud si los cristianos de Sardis en ese momento eran partícipes de la doble moral religiosa. Usted sabe a qué me refiero cuando hablo de doble moral religiosa. Pero sí sabemos que Jesús les dice que sus obras no son buenas. Sus obras no son buenas, les dice el Señor. Y esto, por supuesto, que se refiere a la forma en que ellos llevaban la vida cristiana, lo cual no era del agrado de Dios. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Será que estamos agradando a Dios? Y yo pienso que es necesario que nos hagamos estas preguntas. Debemos preguntarnos, no preguntarle al que está a la par, como dicen en algunas iglesias, no preguntarle a los demás hermanos. Debemos preguntarnos nosotros mismos, ¿mi forma de llevar la vida cristiana agrada a Dios? ¿Usted se ha preguntado eso algún día? Señor, ¿realmente te estoy agradando con lo que estoy haciendo?
¿Será que estoy haciendo las cosas bien hechas? Y otra pregunta que también es importante, ¿soy consecuente con la palabra que he aprendido? ¿Qué estoy poniendo en práctica de lo que se supone que debo de haber aprendido a estas alturas de ser cristiano? De lo que se supone que debo de haber aprendido después de largas horas de estudio bíblico, de lectura de la palabra de Dios, después de escuchar muchas predicaciones, porque hay gente que se la pasa escuchando el pastor tal, el pastor fulano, el otro pastor, y se pasan casi que toda la semana escuchando. ¿Cuánto de eso realmente hemos puesto en práctica? ¿Cuánto de eso realmente es parte de nuestra vida? Dice el verso 3, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Y todos lo sabemos, Jesús prometió que volvería. ¿Cómo y cuándo? Es la pregunta. ¿Cómo y cuándo? Bueno, no lo sabemos, por supuesto que no lo sabemos. La pista que nos dejó es que vendría como ladrón en la noche. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 43, dice así: pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a la casa. Por supuesto, cuando nosotros tenemos una casa, ¿qué es lo que hacemos? De resguardarnos. El ladrón, obvio que no va a avisar, no va a decir, mira, le va a dejar una nota debajo de la puerta al dueño de la casa y le va a decir, mira, mañana a las 10 de la noche me voy a meter a robar a tu casa, o mañana a las 7 de la mañana voy a ir a robar a tu casa. No, él no avisa. Somos nosotros los que tratamos de resguardar nuestras casas a través de las diferentes formas, de los diferentes sistemas de seguridad. ¿Qué hacemos? Bueno, ponemos alarmas, ponemos verjas en las ventanas, llavines de doble paso, puertas con candados, doble puerta. Casi que en esencia yo me atrevería a pensar o a creer que casi todos estamos preparados para que el ladrón no llegue a nuestra casa, o que si llega por lo menos podamos darnos cuenta de que llegó, o que si llega y no estamos no puede entrar, porque hemos hecho los preparativos necesarios para que haya seguridad. Pero vea qué interesante esto, nos preparamos contra el ladrón porque no sabemos cuándo va a venir, pero muy pocos, hermanos, yo sé que sí, y lo dice la palabra, muy pocos van a estar preparados para la venida de Cristo, cuando Él venga a recogernos, cuando Él venga a recoger su iglesia. Por eso se nos dice que si no obedecemos, lo que le está diciendo la iglesia de Sardis es, si no obedecemos, Él vendrá como ladrón en la noche. Es decir, vendrá sin avisar y nos va a encontrar totalmente desprovistos, nos va a encontrar totalmente desprotegidos porque no vamos a tener la posibilidad de irnos con Él. Y eso, hermanos, por supuesto, significa que si no estamos preparados su venida, pues nos va a tomar por sorpresa. Yo sé que de alguna manera el arrebatamiento, el rapto va a tomar a la gente por sorpresa, pero sé que es algo, que es un evento que los cristianos, que los hijos de Dios estamos esperando. Porque aunque no sabemos la hora, lo vamos a estar esperando, o lo deberíamos estar esperando. Yo sé que usted en eso concuerda conmigo en este momento, pero ¿qué pasa? Si nos preparamos, vamos a estar listos para irnos con Él. Si no nos preparamos, vamos a ser sorprendidos de inmediato, por supuesto. Y como Él viene a llevarse a su iglesia, el que no esté listo se quedará. Así de simple. Él viene a llevarse a su iglesia. Y si usted no es parte de la iglesia del Señor, si no somos parte de la iglesia del Señor, nos quedamos y punto, no hay nada más que hablar. Dice el verso 2, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Alguien dijo por ahí, pregunta reiterada, ¿hasta cuándo voy a tener tiempo de arrepentirme? Y yo sé que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Hasta cuándo voy a tener tiempo? En Costa Rica tenemos un dicho, tanto le jaló el rabo a la chancha que se le reventó, o tanto le jaló el rabo a la vaca que se le reventó. Y esto es porque la mayoría de las veces vamos una y otra vez haciendo las mismas cosas, esperando que vamos a tener una oportunidad más, un chance más de arrepentirnos, un chance más de volvernos al Señor, un chance más de ponernos a cuentas con el Señor. Bueno,
¿Hasta cuándo vamos a tener tiempo de arrepentirnos? Yo creo que la respuesta, hermanos, es muy simple, no hay que hacerle mucho número a esto. Jesús dijo que vendría pronto por nosotros. Esto es en el arrebatamiento, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero también dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Si bien es cierto, Él nos dijo cómo vendría, no nos dijo cuándo vendría. Y en esto tenemos que estar muy claros. Eso puede implicar tanto, por supuesto, cuando Él venga por nosotros como ladrón en la noche, puede implicar tanto el tema del rapto como el tema de que podamos ser llamados a la presencia del Señor antes de que ese evento conocido como el arrebatamiento o el rapto suceda. Así que no hay más que hablar. Creo que no hay más interpretación de la cual podamos agarrarnos. ¿Cuándo debe ser nuestro arrepentimiento? Debe ser hoy, debe ser ahora, debe ser en este momento, porque puede ser que mañana o dentro de un rato sea demasiado tarde. Dice el verso 4, sin embargo, y esto es algo alentador, dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. En general, cuando usted lee el mensaje enviado a las iglesias y este mensaje enviado a través de la iglesia de Sardis, usted va a ver que está dado con mucha rudeza, con mucha fuerza. Ya lo dije anteriormente, es algo diferente ver al Jesús que encontramos caminando por las calles de Jerusalén, en general de Israel, a el Jesús que encontramos aquí revelándosele a Juan como una figura fuerte, ruda, que viene a juzgar, que viene a pedir cuentas a su iglesia. Por eso es que el mensaje, hermanos, es muy fuerte. Debemos notar, como lo hemos hecho también en los otros mensajes, y esto es a lo que se refiere el verso anterior, siempre va a existir, siempre va a haber un remanente que no ha claudicado, un remanente que no ha doblado sus rodillas ante el enemigo. Siempre hay gente que ha decidido permanecer, pagar el precio, mantenerse en santidad. Pues bueno, para esas personas el Señor promete que caminarán con Él, vea qué lindo, vestidos totalmente de blanco, es decir, totalmente limpios, no va a haber ninguna tacha en ellos y van a poder caminar juntamente con el Señor, van a tener la oportunidad de acompañar a Cristo, o vamos a tener, nos contamos entre esos que somos, vamos a tener la oportunidad de acompañarlo por una eternidad. El verso 5 dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre en el libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y aquí quiero hacer, hermanos, un paréntesis, porque si somos salvos, es lógico que vamos a ir a la presencia de Dios, por supuesto que sí. Y después de todo ese esfuerzo que hemos hecho, porque por supuesto que hay que hacer un esfuerzo, recordemos que el Señor ve nuestras obras. ¿Pero cuáles son estas obras? Las obras que son producto de la fe, porque como nos dice Santiago, la fe sin obras es muerta, o sea, no tiene ningún sentido que nosotros digamos, tengo fe, pero no doy un acompañamiento a lo que el Señor ha hecho en mi vida o a lo que la palabra de Dios me muestra que debo ser. Entonces, si no muestro que realmente el Evangelio ha producido algo en mí, pues estoy haciendo obras muertas, porque definitivamente no estoy caminando, no estoy actuando con fe. Así que después de todo el esfuerzo que hemos hecho, ya nunca más vamos a tener necesidad de nada. Vamos a estar en la presencia de Dios. Y Él dice, nunca más borraré sus nombres del libro de la vida. ¿Por qué? Porque vamos a vivir una eternidad para siempre con Él. O sea, en el momento que lleguemos a la presencia de Dios y hayamos pasado, no tenemos necesidad de esperar nada más. Dice el verso 6, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bueno esto, porque la mayoría de las veces leemos, pero no escuchamos. O escuchamos y no leemos. La palabra del Señor nos enseña que debemos no solamente de leer, sino que también escuchar lo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que eso se haga vida en nuestro interior. Cuando
el apóstol Juan nos introduce a Jesús en el Evangelio, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo es que la palabra de Dios se hace carne en nosotros? Cuando cobra vida, cuando comenzamos a dar frutos. Primero, frutos de arrepentimiento por todo lo que hemos hecho. Segundo, cuando comenzamos a dar fruto del Espíritu a través de el cambio que vamos a experimentar en nuestra vida con la presencia de Jesús viviendo en nosotros. Así que, iglesia, y con esto ya voy a concluir, debemos revisar qué es lo que estamos haciendo y si realmente esas obras son del agrado de Dios. Y si no, hermanos, es tiempo de volvernos al Señor y decirle: Señor, te pido por favor que me muestres qué es lo que estoy haciendo mal. Tal vez en un acto de ignorancia estamos haciendo cosas que creemos que están bien, pero que al Señor no le agradan, que el Señor no está de acuerdo con eso. El salmista decía, le pedía al Señor que le revelara aquellos pecados que le eran ocultos, lo que él pensaba que estaba haciendo mal, bien, perdón, y en realidad era algo que él estaba haciendo mal. Por eso debemos decirle al Señor: Señor, muéstrame lo que estoy haciendo mal, por favor, porque necesito saberlo, necesito corregirlo. ¿Y cuál es esa forma para corregirlo? También digámosle: Señor, me arrepiento y te pido perdón. Ojalá y no estemos dentro de las cosas malas que el Señor le señala a esta iglesia de Sardis, y más bien estemos dentro de esos que van a vestir con vestiduras blancas en la presencia del Señor. Así que, hermanos, en este día yo quiero desearle que el Señor le guarde, que el Señor le guíe, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de Cristo. Y le recuerdo esto para cerrar: iglesia, Cristo viene pronto. ¿Cómo vendrá Él? Como ladrón en la noche. No va a avisar, simple y sencillamente vendrá. Bendiciones, hermanos.